Hola amigos y amigas, un nuevo inciso para hablar del virus del miedo. Y hemos añadido la palabra atención. Atención, urgente. El virus del miedo. En los últimos 2 meses y medio hemos estado experimentando cambios en el ambiente global a raíz del virus llamado COVID-19 de la familia de los coronavirus, que al parecer se originó en China, en la ciudad de Wuhan, y que en estos momentos está siendo encontrado en infectados en más de 40 países. A día de hoy es 10 de marzo del 2020 y me he levantado a las noticias de que Italia está como país entero en cuarentena. Ayer, simplemente el día 9 para mí, aquí en Australia, eran 16 millones los que estaban en cuarentena o una área restringida, y en tan solo 24 horas ahora es todo el país. En Francia han restringido los mítines que reúnan a más de 1000 personas. Me encantó esta foto, alguien me lo mandó, es los cambios que el coronavirus está causando en nuestra vida diaria. Esto es un matrimonio, evidentemente es un fotomontaje. Un matrimonio que aparentemente han estado de crucero y ya se les ha acabado las vacaciones. Así que, como pueden ver, en las caras están bien bronceaditos, excepto donde tenía las máscaras. El coronavirus está cambiando nuestro día a día. Es semana de Champions en Europa y varios partidos se van a jugar a puerta cerrada. De hecho, la liga italiana completa, la Liga A, ha sido cancelada. Todos los partidos de la Liga A y así como todos los eventos deportivos. Ya no es solo a puerta cerrada, en Italia no están ocurriendo. Colegios se están cerrando, residencias de ancianos también están en cuarentena. La gente no está reservando sus tickets de avión para ir de vacaciones. De hecho, me mandaron un comentario de un avión de Italia a Inglaterra que estaba volando, una aerolínea comercial, pero estaba vacío. Estaba vacío. Y estamos aprendiendo ahora a saludarnos diferente, o bien con los codos, o bien con los pies, porque se transmite mayormente a través de las manos tocando la cara, etc. ¿Okay? A día de hoy, 10 de marzo del 2020, y ten en cuenta que esto fue notificado al mundo, si bien fue detectado en China a finales de diciembre, de ahí el nombre COVID-19, porque es co de corona, vid de virus, y el 19 del 2019 fue a finales de diciembre. Para el resto de nosotros empezamos a saber de ello en el año nuevo chino, en las primeras semanas de enero. Bueno, pues para el 10 de marzo han pasado apenas 2 meses y 10 días. Tenemos globalmente 114.280 infectados. Estas cifras cambian todos los días y a todas horas. Y a día de hoy, 4.008 muertes. Estas son las cifras oficiales. Yo no sé si son las reales o no, pero son las que se nos están dando. 114.280 infectados, 4.008 muertes. Y como estas cifras cambian todos los días a una velocidad muy, muy, muy rápida, y los eventos con relación al coronavirus están cambiando tan rápidamente, lo que voy a hacer primeramente es mostrarles unas cifras que ya las tenemos un poquitito más sólidas y que no se refieren necesariamente al coronavirus, pero simplemente por comparativa. ¿Ok? Lo que os voy a mostrar ahora es una comparativa. Recuerden, apenas 4.008 muertes a día de hoy. En los primeros 2 meses y un poquito más, 2 meses y una semana o 2 semanas, desde que empezó la epidemia. El virus de la gripe. Estamos hablando de la gripe común, ¿ok? De la gripe común. Entre el año 1918 y 1920, o sea, en esa época, aproximadamente entre 40 y 50 millones de personas murieron.
Entre 40 y 50 millones de personas murieron como consecuencia de la gripe. Se llamó el Spanish Flu. Spanish Flu no porque los españoles tuvieran nada que ver en la propagación, sino porque fueron los españoles los que lo descubrieron, que había una epidemia que se estaba expandiendo a lo largo del mundo. Y se estima que aproximadamente 40 o 50 millones fallecieron. Bien, vamos a comparar lo que es el coronavirus globalmente a día de hoy. 4.008 personas ha matado. Globalmente. En los primeros 2 meses del 2020, en enero y febrero del 2020, el mismo periodo de tiempo que el coronavirus, han fallecido solo en un país, solo en Estados Unidos, por complicaciones asociadas con la gripe, 4.800 personas. Hay 800 personas más que han muerto solo en Estados Unidos de la gripe, comparado a 4.008 personas en todo el mundo del coronavirus, según las cifras que nos han dado. A lo largo del año pasado, en el 2019, en Estados Unidos fallecieron 60.000 personas por complicaciones asociadas con la gripe común. 60.000 personas solo en Estados Unidos el año pasado. Aquí en Australia, un australiano muere cada 12 minutos debido a enfermedades cardiovasculares. Un australiano muere cada 12 minutos. Para cuando acabe este vídeo, ya hay un australiano menos que ha muerto por enfermedad cardiovascular. La diabetes, aquí en Australia, contribuyó en el 2017 a 11% de las muertes, lo que equivale a 17.000 personas con más de 1 millón de hospitalizaciones. O sea, en el 2017, 17.000 personas, más de 4 veces más que lo que lleva matado el coronavirus globalmente, murieron en Australia, en un país de apenas 22 millones de habitantes, durante el 2017. Aproximadamente en Australia, 10 personas mueren anualmente por un rayo y 100 hospitalizaciones. O sea, imagínate una tormenta con relámpagos y truenos y viento y lluvia, etcétera, etcétera, un temporal. Bueno, pues en Australia, directamente por haber sido golpeado por un rayo, mueren aproximadamente, cada año difiere un poquitito, pero aproximadamente 10 personas. Y en todo el mundo, por año, se estima que aproximadamente 6.000 personas, o sea, 2.000 personas más, mueren al año alrededor del mundo como consecuencia de un rayo. 2.000 personas más que lo que llevamos de las muertes del coronavirus. ¿Sabes lo que significa? Que hay más posibilidades que mueras por un rayo que te toque la lotería. Hay más posibilidades que mueras por un rayo que te toque la lotería. Estas cifras te las pongo aquí por un poquitito para el contexto. Y están basadas en las cifras de muertes e infectados del coronavirus oficiales que nos están dando. ¿Ok? No entro si las cifras son reales o están alteradas o adulteradas. En Apocalipsis 18 nos muestra un escenario justo antes de la venida de Jesús. Es lo que se llama la caída de Babilonia. Y como te voy a mostrar, Babilonia es muchísimo más grande de lo que se nos ha dicho que es. Es muchísimo más grande. Es una estructura muchísimo más enorme en la que todo el mundo forma de una u otra manera parte de ella. ¿Ok? Alimenta a esa Babilonia. En el capítulo 18 nos dice lo siguiente. Quiero que leas conmigo en la pantalla. Los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan por ella. Ella es Babilonia. Porque ya nadie compra sus mercaderías. Cargamentos de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda y escarlata, toda clase de maderas olorosas y todo objeto de marfil y todo objeto hecho de maderas preciosas, bronce, hierro y mármol. Y canela, especias aromáticas, incienso, perfume, mirra, vino, aceite de oliva y flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos y vidas humanas o seres humanos. Este escenario de un colapso total en la cual ya nadie compra ni vende, ya nadie compra, es el escenario que se va a encontrar justo antes de la venida de Cristo. Pero este no es el escenario que estamos viviendo ahora.
Lo que quiero que veas ahora es lo siguiente. Cuando vamos paso por paso en Apocalipsis 18, voy a digamos, a desgranarlo un poquitito, dándos ejemplos de las industrias que están relacionadas con todas esas cosas donde Babilonia está involucrada, ¿ok? Y lo que forma la estructura de Babilonia. Si miras nuevamente la pantalla, podemos leer lo siguiente. Los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan por ella porque ya nadie compra sus mercaderías. Cargamentos de oro, plata, piedras preciosas y perlas. Eso puede ser, por ejemplo, la industria de la minería o el mercado de valores, donde cada día, digamos, tenemos los precios de los diamantes, los precios del oro, el precio de la plata, los precios de piedras preciosas, etcétera. El mercado de valores. La bolsa, se podría llamar. El lino fino, la púrpura, la seda, la escarlata. Podríamos decir, siempre, evidentemente hay más otras industrias asociadas a esto, pero podría ser la industria de la moda y la industria textil. O sea, ya nadie va a comprar zapatos, ya nadie va a comprar pantalones y camisas y vestidos, etcétera, 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 porque todo ha colapsado. Toda clase de madera olorosa y todo objeto de marfil y todo hecho de maderas preciosas, bronce, hierro y mármol. Podríamos decir que es la industria de la construcción o de la manufacturación y como consecuencia de ello la industria de la vivienda. O sea, si no se están construyendo casas, ya nadie construye casas. Y canela, especias aromáticas, incienso, perfume, mirra. Puede ser la industria médica o la industria de los cosméticos y otras industrias asociadas a ello. El vino, el aceite de oliva, la flor de harina, el trigo, las bestias, las ovejas. La industria alimenticia. Ya nadie va al supermercado a comprar su pollo y a comprar sus verduras y a comprar su arroz, etcétera, etcétera. Es un colapso total. Los supermercados están totalmente vacíos. Caballos y carros. La industria automovilística, la industria del transporte, la industria tanto bien sea aérea, de comunicaciones o ferroviaria, etcétera. Esclavos. Bueno, es la industria laboral. La industria laboral, ¿a qué me refiero con ello? Bíblicamente hablando, cuando se refieren a los esclavos, se refieren a personas que se han dado a sí mismas a cambio de comida y techo. ¿Ok? Muchos de nosotros trabajamos por comida y techo. No nos llamamos esclavos, nos llamamos empleados. ¿Ok? Ese concepto es el concepto más cerca al contexto bíblico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento en muchos casos. ¿Ok? La industria del entretenimiento también es una industria de esclavitud o que hace esclavos. ¿Por qué? Porque la palabra entretenimiento significa entrar, someter y mantener en un estado de sometimiento. Eso es lo que la palabra entretenimiento significa. Entrar, someter y mantener en un estado de sometimiento. Es la definición también de esclavitud. Entonces, el Facebook, las películas, el fútbol, todo aquello que sea un dios para las gentes. Y cuando me refiero a un dios no me refiero necesariamente que lo adoren, sino que le dan su tiempo, le dan su energía, le dan su dinero, le dan su atención, desde ese punto de vista. Y evidentemente las vidas humanas, que puede ser pues, la industria médica, la industria de la fibra y el pensamiento social. Desde el punto de vista mental, desde el punto de vista religioso, creencias, etcétera, 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 la industria médica también. Todo eso colapsa. Todo eso colapsa justo antes de la venida de Jesús. Ok, ¿por qué te estoy contando esto? Porque si bien te he dado las cifras relativas o comparativas entre el virus COVID-19 de la familia de los virus corona y la gripe o las enfermedades cardiovasculares o la diabetes o incluso la caída de un rayo sobre ti, para que veas un poquitito por comparativa que estamos hablando de unas cifras muy, muy significativas con relación a otras enfermedades. Lo que sí está creando es un colapso de la bolsa. La bolsa está colapsando. O sea, si esto no se aclara, si las temperaturas no suben, me refiero a que, pues, que llegue pronto la primavera por ahí por Europa, por China, etcétera, porque siempre tiende a haber menos casos de que virus corona te afecten.
etcétera. Si no hay algo diferente, si no hay un tono diferente en los medios de comunicación, salvo este tono de pánico que se está creando, etcétera. Si esto no cambia, potencialmente, y no digo que vaya a pasar, pero potencialmente, la competición de Champions en Europa puede estar como mínimo jugada a puerta cerrada. Las pérdidas económicas son descomunales. Las personas dejan de reservar sus vacaciones. Las plazas en Italia que se llenan de turistas a día de hoy están vacías. El impacto económico, tecnológico, el impacto en la industria alimenticia, en todos los aspectos, impacto social, conciertos se van a tener que cancelar, reuniones de cualquier tipo, incluso reuniones religiosas, van a estar restringidas por el hecho de que no... De hecho, ahí en Francia, si te reúnes más de 1000 personas, esa reunión no está autorizada a día de hoy, el 10 de marzo del 2020. Si el tono el que se está usando no baja y la cosa no se aclara un poquitito y no nos tranquilizamos un poco, potencialmente esto puede hundir la economía. Puede hundir la economía de una manera estrepitosa. Sabemos que esta economía en la que este mundo se basa es una economía que está destinada a colapsar. ¿Por qué? Porque es una economía del puro comercio. Ya no se repara nada, ya no se arregla nada. Si no funciona, lo tiras y te compras otro. Entonces, esta economía depende de que siempre haya un consumismo. Y si no hay un consumismo, las bolsas se empiezan a bajar, la gente deja de comprar, el mercado de valores se colapsa, etcétera, etcétera. Entonces, este sistema que donde vivimos estaba destinado a tener un fin. Pero claro, si este sistema colapsa por sí solo, hay que culpar a alguien, hay que culpar a los gobiernos, hay que culpar a los bancos centrales, hay que culpar a quien sea. Pero ahora tenemos un culpable perfecto. Se llama COVID-19. No es culpa nuestra, no es culpa del sistema, es el COVID-19 el culpable. En España eso siempre lo hemos llamado cabeza de turco. La cabeza de turco. Entonces, el riesgo de colapso económico a día de hoy es tremendamente grande. Si Japón se ve forzado a cancelar las Olimpiadas en unos meses más, si la Eurocopa de fútbol se ve cancelada, la cantidad de inestabilidad social que se crea y el impacto económico entre promotores, perfiles económicos, proyecciones económicas, etcétera, es tremendo. Y la economía potencialmente va a colapsar si seguimos a este ritmo. Sin embargo, como les dije, esto no es Apocalipsis 18. Puede ser 2 Tesalonicenses 2. Quiero que mires en tus pantallas y veas lo siguiente. Pablo dice que nadie los engañe o os engañe. En ninguna manera, porque Cristo no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Quiero mostrarte, tengo ahí en rojo la palabra apostasía. La palabra apostasía es una palabra griega que en el español no la hemos traducido, hemos usado la misma palabra. De hecho, la palabra apostasía en griego es apostasía, así es la palabra. Y hemos adoptado esa palabra al español. Pero, ¿qué significa? ¿Cuál es la definición de apostasía? La definición de apostasía, te lo tengo en las pantallas, y significa el engaño, la caída y el abandono de la verdad. Eso es lo que la palabra apostasía significa. El engaño, la caída y el abandono de la verdad. Entonces lo leeríamos de esta manera. Si en lugar de usar la palabra griega, apostasía, usamos lo que significa. Lo leeríamos de esta manera. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque Cristo no vendrá sin que primero venga el engaño, la caída, el abandono de la verdad
y sea revelado o mostrado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Esta crisis que potencialmente puede ser instigada, forzada por los eventos del coronavirus y de la manera en la cual este mundo está reaccionando a ello, ¿ok? Esta crisis que puede ser la que estamos la que tenemos delante de nuestros ojos, no va a llevar a la venida de Cristo. Esta crisis no lleva a la venida de Cristo. Si este es el inicio de la crisis que nos va a llevar al engaño o a una caída en todos los niveles, una caída moral, una caída de creencias, una caída de la verdad, una caída económica, un colapso internacional. Si esta es la crisis que va a dar pie a todo eso, no es para que venga Cristo. Es para que uno venga haciéndose pasar por Cristo, alzándose sobre todo que se llama Dios o es objeto de culto. Fíjate en la pantalla, en el versículo 4, he puesto la palabra Dios, en la primera línea, en minúsculas, no en mayúsculas. Porque este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Todo aquello que es objeto de culto en la tierra. Recuerdo que un amigo me decía, pero Óscar, ¿cómo se va a imponer por encima del fútbol? El fútbol es el dios y la religión de muchas personas y muchos de sus jugadores son sus ídolos. ¿Cómo se va a imponer por encima del fútbol? Bueno, que sepas que a día de hoy se están cerrando los estadios y toda la liga italiana, con todos los millones que mueve, está cancelado por las siguientes semanas, de momento. O sea, eso es algo que se llama a Dios o es objeto de culto. Por todo aquello que es objeto de culto, tus hobbies, tus películas, tus aficiones, tus deportes, cualquier cosa que sea tu objeto de culto o que tome la posición de Dios en este mundo, este que viene, el hijo de perdición, se va a exaltar por encima de ello, de manera que se va a sentar incluso en el templo de Dios, incluso el templo de Dios en el Nuevo Testamento se refiere a el cuerpo de los creyentes. ¿No sabéis que vosotros sois el templo de Dios y que sois el templo del Espíritu Santo? O sea, se va a sentar incluso en el templo o en la congregación de creyentes, presentándose como si fuera Dios. Va a llegar en lugar de Dios, va a llegar en lugar de Cristo. Amigo y amiga, yo no sé si esta es la crisis, pero definitivamente es dolor de parto. Y como en dolor de parto, sabes que tenemos estas contracciones que cada vez son más fuertes y cada vez son más seguidas. Y en una de estas contracciones va a dar a luz, ¿ok? Definitivamente lo que el coronavirus está creando, y no me refiero a las muertes, por mucho que hay que lamentarlas evidentemente, pero no me refiero a eso, sino lo que está, el efecto colateral que el coronavirus está creando, no tiene precedentes. No tiene precedentes en la historia moderna. ¿Ok? Que todo un país en cuarentena, que más de 40 millones de chinos estén en cuarentena en diferentes ciudades, que todo el país de Italia esté en cuarentena, es totalmente sin precedentes. Entonces, si este es el principio de esta crisis, que sepa lo siguiente, que potencialmente la economía puede colapsar. Pero, como decía mi abuelo, del árbol caído, alguien siempre hace leña. El pobre se acabará siendo más pobre y el rico, que es más espabilado, irá a la bolsa de valores o irá donde tenga que ir y comprará barato. Porque ahora que el mercado de valores está bajo, si uno tiene millones,
es la época de comprar. Comprar barato, vender caro. Esa es la norma general del mercado de valores. Alguien se va a hacer rico durante estos meses. Alguien se está haciendo rico durante estos meses. Al mismo tiempo, mi abuelo decía que a río revuelto ganancia de pescadores. En este río revuelto del mundo hay gente que se está beneficiando, pero quiero hablarte a ti si tú eres cristiano. A río revuelto ganancia de pescadores, y Dios te ha llamado a ti a ser pescador de hombres. En este río revuelto va a haber gente que va a buscar por una alternativa, porque Babilonia se está cayendo, porque Babilonia está llena de engaño, porque todo esto es un montaje de un montaje de hombres para los hombres, y en el hombre no hay vida en él, y está todo destinado a colapsar. Entonces, en este río revuelto, tú tienes un llamado, y no es el de entrar en pánico. Dios no te ha dado a ti el espíritu de miedo, sino de poder, de amor y una mente sana. Este miedo, este virus de miedo que se está propagando, no es tuyo. Nosotros tenemos otra corona que ya nos ha contagiado. Es la corona que el Señor viene a darnos en su venida. Esa es la corona que a nosotros sí nos ha contagiado y con la que queremos contagiar al mundo. La corona de la salvación y la justicia de Cristo. A río revuelto, ganancia de pescadores. Tú eres pescador de hombres, discípulo de Cristo. No temas, pequeño rebaño, porque es del gozo del Padre darte el reino. Quiero invitarte, si no lo has visto todavía, a ver el capítulo 8 de la serie Con Dios en el Fuego. Pero en realidad me gustaría que pudieras ver toda la serie, desde el 1 al 8. Porque lo que está enfrente de nosotros es un fuego. Un fuego que va a no discriminar al rico o al pobre, al viejo o al joven. Y tenemos que saber que hay un Dios por encima de nuestras circunstancias. Quiero invitarte a ver la serie completa de Con Dios en el Fuego, primero con el testimonio de mi esposa y el resto de los principios presentados en ella, especialmente también con relación a este tema, el programa número 8. Y también quiero, si no la has visto todavía, que veas la serie El Dios Ateo, pero que la veas hasta el final, sobre todo los programas 7, 8, 9 y 10. Porque tienes que entender cuál es el carácter de Dios, para que cuando ese hombre de pecado se inste a decir que es Dios y se sienta sobre el templo de Dios diciendo que es Dios, tú lo vas a poder reconocer como falso, no porque se ve diferente a Cristo, no porque habla diferente a Cristo, sino por su carácter. Y si no entiendes cuál es el carácter de Dios, de que Dios es bueno siempre, si tú crees que Dios es un Dios bipolar, que procede del árbol del bien y del mal, ese hombre de pecado te puede engañar incluso a ti. Así que ánimo, no temas, el temor no es tuyo. Que Dios os bendiga.